Pues hoy que estamos en Alejandría, vamos a hablar de los libros sapienciales, porque uno de ellos, el más importante, el libro de la sabiduría, fue escrito allí tan solo unos años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la literatura sapiencial no es, en general, muy antigua. Digamos que son de los libros más tardíos de los del Antiguo Testamento o de la Primera Alianza. Sapiencial viene la palabra sabiduría, sofía en griego, okma en hebreo. ¿Pero qué es la sabiduría? Una pregunta. ¿Quién consideras que es más sabio? ¿El estudiante que ha sacado el premio nacional del examen preuniversitario? ¿Que ha sacado 100 puntos sobre 100 puntos? ¿O es más sabio una señora de 90 años, en muchas cosas analfabeta, le cuesta leer, le puede incluso costar escribir, pero que ha vivido su vida con intensidad y consciencia? ¿Quién es más sabio? ¿Quién de estos dos personajes, este estudiante de 17 y 18 años o esta anciana de 90 años, quién crees que puede ser más permeable a comprender que nuestro mundo está sostenido por la presencia y el misterio de Dios? Que no hacemos pie en nuestra propia existencia, sino que en alianza con toda la sociedad y con el Dios que nos puede habitar, podamos ser más felices. Pues la Sagrada Escritura lo tiene bastante claro. La sabiduría no es solo conocimiento intelectual, la sabiduría es la sabiduría de la vida, de los pueblos, de las culturas. Por eso tenemos libros como el de Proverbios, que son proverbios, que son citas célebres que encierran una sabiduría para ser feliz. El libro de los Proverbios dice que la felicidad está en la honestidad. Y por cierto, sabiduría también llega a ser como un ser, como que la sabiduría estuviera personificada y estuviera presente antes de la creación junto con Dios. Algo así dice el libro de la sabiduría. Por lo tanto, eso recuerda a los autores del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, cuando se habla de el Verbo de Dios, que ya estaba con Dios y que el mundo fue hecho por Él y luego se encarnó en María la Virgen, en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la sabiduría es algo mucho más profundo de lo que pudiera parecer en un primer momento. ¿Y qué otros libros hay sapienciales, además de los que hemos dicho? El libro de Job. Un cuento muy interesante para ver el problema del mal. ¿Por qué hay personas buenas que sufren y algunos que son totalmente inmorales, parece que viven muy bien, que son felices? ¿Dónde está Dios ante el problema del mal? El libro de Job. Los Salmos, el libro más leído junto con los Evangelios y las cartas de Pablo de toda la Biblia. Los Salmos, ¿por qué? Porque es un cantoral. No son oraciones, eran cantos. Entonces, igual que en tu parroquia a lo mejor hay un librito de cantos, pues esto es, los Salmos. Y es la oración de muchísimas comunidades cristianas por las mañanas y al atardecer. También está Eclesiastés o Coelet. Una gran pregunta. ¿No conocéis alguna persona que diga, ¡buah! Cuando tú vas, yo vengo. ¡Buah! No hay nada nuevo bajo el sol. ¡Bah! Vanidad de vanidades. Es decir, como que lo que estamos viviendo no tiene gran peso. Que da lo mismo hacer una cosa que otra. Bueno, este es un libro que pone en jaque, en lucha, esa tendencia al escepticismo, pero a lo mejor en medio de ese escepticismo hay como algunas notas de profundidad. De hecho, es uno de los libros que en París, en la capital francesa, a veces hay un monologuista donde se ha aprendido Coelet o Eclesiastés
desde el principio hacia el final, se abre el telón, lo narra, bien narrado, se cierra y esa obra tuvo muchísimo éxito. Es una obra muy actual. El Eclesiástico, pues que está narrado por Jesús ben Sirá, o sea, Jesús, el hijo de Sirac, y es como una contrarréplica a la cultura, ¿no? A las costumbres y pensamientos griegos. ¿Te das cuenta que ya estamos en una época donde el imperio helenista y la filosofía griega está muy presente? Estos libros son de esa época, ¿eh? Cantar de los Cantares, solo aparece en esta obra Dios nombrado una sola vez. Y son un poema amor, erotismo, entre un novio y una novia, que se buscan, que se esconden, que se buscan hasta llegar a la unión definitiva. ¿Y qué hace ahí un libro cuasi erótico? Pues San Juan de la Cruz, un místico español, de hecho le sirvió, hizo un comentario del Cantar de los Cantares para poder expresar lo que ocurre en el alma humana que busca esa comunión con Dios. Y luego el libro de la sabiduría del que os hablaba antes, escrito solo unos años antes de Jesús, donde ya se habla de la creencia de la inmortalidad del alma, donde dice que la moralidad y la espiritualidad van de la mano, donde se dice que al admirar la creación es posible ver la huella del Creador. Y ahí ya se nota esa filosofía griega de fondo. Por lo tanto, si te gusta la filosofía y lees el libro de la sabiduría, vas a ver algunas cosas muy interesantes. En definitiva, los libros sapienciales nos llaman a valorar mucho más a nuestros mayores que han vivido con hondura su existencia. El libro de la sabiduría también nos dice, pasemos del conocimiento, incluso el conocimiento teológico, a la experiencia profunda, gestada, acompañada, para poder ser hombres y mujeres de luz. Porque a veces las ideas llevan a los fanatismos, pero la experiencia de Dios profunda, bien digerida, lleva a la luz. No solo luz para uno mismo, sobre todo luz para este mundo que tanto necesita. Un saludo.